¿Sabías que justo ahora, mientras los bancos centrales bajan los tipos de interés, la inflación explota y las recesiones acechan, el mundo cripto podría estar reventado? Que aunque la Fed recorte, podría ser demasiado tarde. En los próximos minutos te voy a explicar si el mercado de criptomonedas está saturado, porque todos los factores macroeconómicos están conspirando para cambiar las reglas del juego y sobre todo, qué puedes hacer si quieres invertir o simplemente entender qué viene. Quédate hasta el final porque te daré una predicción que puede sorprenderte. Y no es el típico Bitcoin va a 1 millón que has escuchado antes. Cuando decimos que un mercado está saturado, nos referimos a que hay demasiados productos o proyectos compitiendo por la misma atención y el mismo dinero. Piensa en un centro comercial con 200 camisetas y vendiendo la misma camiseta. ¿Quién gana? Solo los más grandes, los más originales o los que tienen mejores precios. El resto desaparece. ¿Y cómo se aplica esto al mundo cripto? Pues mira, muy fácil. Hoy en día existen más de 24.000 monedas listadas en CoinMarketCap y cada semana aparecen nuevas. Muchas de ellas son clones o variaciones de proyectos ya existentes. Nuevas blockchains de capa 1 que prometen ser más rápidas que Ethereum, DEX idénticas a Uniswap o meme coins que solo cambian el logo. ¿El resultado? Pues que el dinero de los inversores se dispara en miles de opciones. Luego tenemos el problema de la liquidez y confianza. Cuantos más tokens hay, más difícil es que cada uno tenga un volumen de trading suficiente para mantener precios estables. Esto genera una volatilidad extrema y aumenta la probabilidad de rug pulls, estafas y proyectos abandonados. Te doy un ejemplo rápido. En 2021 el mercado estaba tan caliente que hasta los proyectos más ridículos levantaban millones. Hoy solo el top 100 sobrevive a la mirada crítica de los inversores. Eso es saturación. Cuando el hype ya no es suficiente y los débiles empiezan a caer. Antes de responder si el mercado cripto está saturado, hay que entender primero el escenario global. Porque si el mundo está en un momento económico complicado, eso impacta directamente en el dinero que entra y sale de las criptos. Hablemos de la inflación, el gran elefante de la sala. Aunque la inflación en Estados Unidos ha bajado desde los picos de 2022, sigue por encima del 2% que la Fed quiere. ¿Qué significa? Pues que el dinero vale menos y la gente tiene menos capacidad de ahorro e inversión. Las empresas y startups pagan más por energía, transporte y salario. Sube el coste de existir. En las criptos, los proyectos pequeños sienten más presión porque sus gastos en dólares suben, mientras los inversores se ponen más exigentes. Sí, está bajando, pero no lo suficiente como para que la Fed diga: todo está resuelto. Hablemos también del riesgo de recesión. ¿Hay una desaceleración en el camino? Estos son los indicadores clave. El desempleo está ligeramente al alza en Estados Unidos. Eso es claramente una señal del estancamiento laboral. Hay una inversión empresarial moderada, menor gasto para el consumidor. ¿Y esto por qué importa para las criptos? En épocas de recesión, los inversores suelen huir a activos seguros como bonos, oro, efectivo. Las criptos se consideran un activo de alto riesgo, por lo tanto sufre caídas más fuertes. Vayamos ahora con los estímulos monetarios y los tipos de interés. El papel de la Fed. Ha habido un movimiento reciente y es que la Fed ha recortado tipos en septiembre de 0,25 puntos. ¿Qué busca realmente la Fed? Pues evitar que la economía caiga en una recesión profunda, pero sin dejar que la inflación vuelva a dispararse. En resumen, el mundo está en un momento económico frágil. La inflación todavía está alta, hay riesgo de recesión y los bancos centrales intentando no pasarse de la raya. Todo esto crea un mercado cripto más selectivo, menos tolerante a proyectos débiles, pero también puede preparar el terreno para que el capital vuelva con más fuerza cuando haya más liquidez. Vale, ya entendemos la inflación y el riesgo de recesión, pero ahora la clave es: ¿qué está haciendo realmente la Fed? Porque sus decisiones son básicamente el timón del mercado. La Reserva Federal es el Banco Central de Estados Unidos y sus decisiones afectan al coste del dinero a nivel global. Cuando sube los tipos, encarece préstamos, hipotecas, crédito de empresas y eso enfría la economía. Cuando baja los tipos, hace más barato el dinero y eso incentiva el consumo, la inversión y la especulación. Como he mencionado antes, ha habido una reciente bajada de tipos por parte de la Fed. Han hecho un recorte de 0,25 puntos y los tipos ahora se encuentran entre el rango de 4 y 4,25%, el nivel más bajo en casi 2 años. ¿Cuál es el motivo? Señales de desaceleración económica, empleo más débil, menor gasto en consumo y preocupación por una recesión inminente. Y lo han hecho, a pesar de que la inflación todavía está algo por encima de la meta del 2%. Esto significa que priorizan evitar una recesión profunda. ¿Cómo ha reaccionado el mercado? Pues en la bolsa, el S&P 500 y el Nasdaq subieron inmediatamente tras la noticia. Hay más apetito de riesgo. En las criptos hubo un rebote inmediato en Bitcoin y Ethereum porque los inversores esperan que más liquidez fluya hacia activos volátiles. Y el dólar cayó frente a otras divisas. Y eso es normalmente favorable para las criptos porque se perciben como activos alternativos. Pero algunos miembros de la Fed han advertido: no podemos
podemos bajar demasiado rápido. Eso provoca que haya un riesgo de que la inflación vuelva a dispararse si se estimula demasiado la economía. Y esto crea un ambiente de incertidumbre. Si la economía se enfría demasiado, se producen más recortes. Si la inflación se mantiene alta, hay una pausa de recortes o incluso los suben. ¿Qué implica esto en el mercado cripto? Como he dicho, cuando bajan los tipos hay más apetito de riesgo. El dinero vuelve a fluir a activos de riesgo como las criptos. Pero ojo, si la Fed recorta porque teme a una recesión grave, el mercado puede tener un rally corto y luego desplomarse si los datos macro empeoran. Esto explica por qué las criptos reaccionan tan rápido. Es el termómetro de liquidez global. Ahora veamos cómo la inflación, la recesión y los movimientos de la Fed realmente afectan a la saturación del mercado cripto y por qué muchos proyectos están luchando por sobrevivir. Hablemos de los tipos de interés altos y las consecuencias. Cuando la Fed mantiene los tipos altos, pedir prestados se vuelve más caro para startups y proyectos cripto. La consecuencia es que muchos proyectos que dependen de la financiación extrema para el desarrollo y el marketing no consiguen capital suficiente. Esto reduce la capacidad de crecimiento de nuevos proyectos y solo los mejor financiados y más sólidos sobreviven, mientras los demás se quedan en el camino. Pasemos a la inflación descontrolada. La inflación hace que los precios suban para todo: servidores, energía, salarios, desarrollo de software. La consecuencia es que los proyectos con presupuestos ajustados no pueden escalar ni invertir en marketing, lo que reduce su visibilidad frente a la competencia. La saturación no es solo por cantidad de proyectos, sino por el hecho de que muchos no pueden mantenerse activos por costes crecientes. Ahora hablemos de la recesión o el riesgo de recesión. Durante periodos de recesión o desaceleración económica, los inversores se vuelven más cautelosos con su dinero. El resultado es que hay menos inversión para proyectos nuevos y más volatilidad en tokens que ya existen. Los proyectos que solo dependen de especulación o hype inmediato ven caer su financiación y liquidez, lo que provoca una saturación. Hay muchos proyectos, pero pocos reciben inversión suficiente para despegar. Ahora, ¿qué hacer si estás en criptos o piensas meterte ahora? Pues te digo que inviertas en lo que tenga utilidad real. No todos los tokens son iguales. Pregúntate, ¿resuelve un problema real? ¿Tiene adopción? Una comunidad activa y usuarios reales es mucho más valioso que puro hype. Por ejemplo, en lugar de poner todo tu dinero en una nueva meme coin, mira proyectos como Polygon, Arbitrum o criptos con adopción en pagos o empresas que tienen un caso de uso claro. Después, muy importante, diversifica, no pongas todos los huevos en la misma cesta. Distribuye tu inversión en stablecoins o criptos resistentes, como Bitcoin o Ethereum. Estas protegen parte de tu capital. Luego, en proyectos emergentes con fundamentos sólidos, que tengan un potencial alto de crecimiento y una pequeña porción de alto riesgo, solo si estás dispuesta a perderla. Esto reduce el impacto de cualquier desplome o corrección repentina en tokens más especulativos. Después tienes que definir tu estrategia, corto plazo o largo plazo. Corto plazo es que si quieres aprovechar rallies, necesitas controlar las noticias macro, los movimientos de la Fed, los recortes de tipos y volatilidad. Largo plazo es que los proyectos sólidos con fundamentos y comunidad fuerte probablemente sobrevivirán a cualquier recesión o corrección del mercado. Mantente atento a la política monetaria y la economía global. La Fed, la inflación y la recesión afectan directamente a la liquidez y al apetito de riesgo. Cuando recortan los tipos hay más dinero en el mercado y hay subidas potenciales. Cuando hay tipos más altos hay menos liquidez y más correcciones. Mi recomendación para ti, y es lo que yo hago, es que te marques alertas en tu calendario para los anuncios de la Fed, los datos de inflación y el empleo. Esta información puede ayudarte muchísimo a decidir cuándo entrar y salir. Así que, ¿está saturado realmente el mercado? Sí y no. Está saturado de ruido, de competencia, de promesas vacías, pero todavía quedan nichos reales y oportunidades si sabes dónde mirar. Esta es mi apuesta. Así que si estás dentro o piensas entrar, apuesta por innovación, utilidad, comunidad, no solo marketing ruidoso. Entonces, si este vídeo te ha servido, suscríbete, dale like y comparte este vídeo para que puedas seguir haciendo más vídeos como este. Nos vemos en el próximo vídeo.